Todas las religiones se van copiando una a otra. Hay un sincronismo entre ellas porque solo son respuestas que intenta darse a sí mismo el ser humano. Judea o Judá desciende de Jacob, Judá. Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, y Abraham era sumerio babilonio, originario de Ur de los Caldeos, según la misma Biblia. Jerusalén misma, Jerusalén, pertenecía a la tribu de los jebuseos. El nombre de la ciudad se deriva, y lo hemos visto antes, del dios Shalem. Shalem y su hermano Shahar eran dioses cananeos. Shalem, la estrella del oscurecer; Shahar, la estrella de la mañana, lucero de la mañana, portador de luz. Frases como esas de que suéltame porque ya va a amanecer, ya no iba a reinar él, iba a reinar el otro. Son interesantes y poco a poco vamos a irnos entendiendo mucho más. El Shabbat, todos los ritos provienen de Egipto o de Babilonia, pero más de Babilonia. Los números manejados en simbología bíblica. Pero decía, el Shabbat es de origen babilonio, se llamaba Shabbatón. En Babilonia era el Shabbatón. Y con estos nombres lo podemos encontrar en Wikipedia y si ponemos el nombre nos van a aparecer infinidad de datos. Solo hay que buscar. Decía, los números manejados en simbología bíblica son babilonios, todos. El número 3, todas las trilogías de dioses también en Egipto. Se manejan en trilogías, un padre, dos hijos, el padre, la madre y el hijo. Siempre va a ser trilogía. El número 4 ya lo vimos, tiene relación con los astros, el clima, solsticios y equinoccios. El número 7 también es babilonio. El número 7 no es sagrado para nada, es babilonio. Las 7 estrellas que ellos conocían, las Pléyades, también se mencionan en la Biblia. Y el número 7 también tiene relación con los 7 planetas que conocían los babilonios. Entonces, el número 12, el zodiaco, la rueda de los animales, que se le llama así. El número 30, que se menciona en la Biblia como una casa, 30 grados. El número 60, el principio de la matemática babilonia. Recordemos Plimpton 322, creo que ya lo hemos visto, lo hemos tratado. Plimpton 322, unas matemáticas babilonias muy elevadas, muy avanzadas. El número 72, babilonio, los 72 nombres de Marduk, pero en astronomía tienen una connotación súper interesante, lo vamos a tratar. El número 72 es muy interesante, muy profundo. El 360, la esfera, 360 grados, como algo perfecto, incluso Platón también lo considera así. Tiene relación con el calendario cósmico, si lo buscamos en YouTube, incluso nos va a aparecer el fallecido Carl Sagan. Las fiestas, los ritos también tienen relación, obvio, con el clima, con las cosechas, con lo que le da vida al hombre. La Pascua cristiana tiene su base en el Pesaj judío, la matanza de los inocentes primogénitos egipcios. La marca de sangre del dios Yahweh, Yahvé, Yud-Hei Vav-Hei. Todo es también, todos esos ritos también son babilonios. Yahvé es babilonio. De allá tomó a Abraham, de la ciudad de Ur de los Caldeos. El número 4, la letra Tab o Tau, depende de en qué idioma lo estemos leyendo. Tau fenicia, que fueron los que dieron origen a ese alfabeto, no fueron los hebreos. El origen del alfabeto hebreo, griego, latino, es cananeo. Solsticios y equinoccios, número 4. El calendario judío, lunar, babilonio.
tiene todos los nombres, sus meses tienen todos los nombres babilonios, sobre todo Tamuz, que es el regente del mes de la Pascua o Pesaj, un dios solar, regente de las cosechas. El Tamuz babilonio era el dios acadio Dumusu o Dumuzi, un dios acadio. Le van cambiando el nombre, depende de cada sumerios. Para los sumerios era Dumuso o Dumuzi, y los acadios le llaman Dumusu, dios de la floración de la primavera, dios de la floración de la primavera, el origen de la vida, dioses solares. Es el 10º mes en el calendario hebreo moderno, y el 4º mes en el calendario antiguo, el calendario del conocimiento de los meses en la Biblia. En la Biblia lo vamos a ver siempre en el número 4, que comienzan por Nisan. Conmemora la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto, el número del mes 4 para ellos. Lo vemos en 2 Reyes 25:3. En la Biblia habla de que Tamuz era adorado por los judíos e israelitas en el templo de Jerusalén. Endechando a Tamuz, escribamos esa frase en Biblia paralela, endechando a Tamuz, y veremos cuántos versículos relacionados a él nos aparecen o busquemos. Ezequiel 8:14. Dice ahí que las mujeres estaban haciendo llorar a Tamuz, un rito espantoso, en el templo de Jerusalén. Era ofrecerle niños los quemaban y cantaban y hacían escándalo con tambores y todo para que no se escuchara el llanto de los niños mientras los devoraban las llamas. También hay algunos pasajes bíblicos donde a Tamuz se le equipara con Milcom o Moloch. Volviendo a Damuzi, era el dios de los pastos y los rebaños, el pastor celestial que moría anualmente y resucitaba a nueva vida cada año, cuando Ishtar, su esposa y hermana, descendía al inframundo y lo resucitaba. Todo esto lo encontramos también en Egipto, con otro nombre. El rito es el mismo, el mito es el mismo. Las fiestas de Tamuz, Dumuzi, era de las más celebradas entre los antiguos semitas, los pueblos semitas. No solo los judíos son semitas. El primer antisemita que mataba a tanto judío y todos sus familiares es Jehová. Para los egipcios fue conocido con el nombre de Osiris, y para los griegos fue Adonis. Para el cristianismo es Jesús. Los eventos naturales que fueron explicados como mitos después aparecen como algo histórico religioso, como que algo que de verdad ocurrió. Todo depende de la capacidad de recepción de quien lo escuche, no de quien lo dice, sino de quien lo escucha. Quien lo escucha y duda, se pone a buscar. Tengo como 15 libretas llenas de apuntes de estos temas que hago por amor a este estudio. Me encanta, me fascina. Y compartirlo es muy grato para mí. Siento que soy útil. En todas las culturas, antes que el conocimiento razonado, sofía, sabiduría, filosofía, se crearon los mitos para explicar lo que ocurría, dar respuestas. La verdad solo se le explicaba a los iniciados de un culto. Si estaban cerca del maestro, les explicaba qué significaba realmente, pero a los demás, por parábolas, dice en el cristianismo, para que no entiendan. Y en el Antiguo Testamento vemos que Jehová mismo pregunta, ¿quién va a ser espíritu de mentira? O sea, ¿quién va a ir a decirles mentiras a los demás? Porque nos ven al reunirnos sospechosos. ¿Y de qué hablamos? Pero esos no pueden entenderlo, Hay que dejarlos que sean felices, y si gobernamos sabemos cómo manejarlos, controlarlos, dirigirlos.
Arrodillarse para medir los rayos del sol en el suelo no era adorar al sol. Pero ¿cómo le explicas eso a quienes apenas saben cómo se llaman? Construir observatorios siempre cuadrados y en los lugares altos, pirámides, para calcular las posiciones del sol y ver los cambios de clima. Pero si tú haces algo que la gente no entiende, te ve mal, te sataniza. Tienes a ellos que explicárselos de otro modo o te van a atacar. Engáñalos y te van a llevar ofrendas y dinero. El clima causaba estragos e inundaciones y sequías. Provocaba muertes y a los ofrecerles sacrificios pretendían adelantarse dándole sangre a esas deidades imaginarias, calmar su furia o deshacerse de sus hijos que nacían con defectos físicos. Leamos a todas las culturas, sobre todo las de América, y veremos eso. Por eso, los sacerdotes disfrutaban de las ofrendas exigiendo siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos cómo reniega supuestamente Dios y dice: no traerás un cordero cojo, o tuerto, o visco desorejado, porque quería de primerísima calidad, empezando por tus hijos. El hombre no siempre ha tratado a sus críos, a sus hijos, como hoy. Y hoy ya vemos muchos padres de verdad irresponsables. Y no solo con nuestros hijos, sino con nuestras mascotas. Compramos un perro chiquito porque es bonito y sobre todo en estas fiestas. Y en un año, ¿cómo lo vemos? Es más, lo tiramos a la basura. Los sacerdotes disfrutaban de las ofrendas exigiendo siempre lo mejor y el humo era para engañar a los tontos. Debía estar siempre ardiendo el altar de Jehová. Claro, eran muchos que tenían que estar come y come y el pueblo tenía que ver el humo. Si los sacerdotes tenían conocimientos de eventos astronómicos, que por eso construían las pirámides, sabían cuándo iba a cambiar el clima o incluso cuándo se presentaba un cometa o un eclipse. Preparaban los ritos para esas fechas y con ello aumentaba su poder. Los veían como de verdad hijos de los dioses o que tenían comunicación con las deidades. Analicemos, solo analicemos. De la sabiduría de sus sacerdotes y la inteligencia y fortaleza de sus guerreros dependía la riqueza de las naciones. Naciones muy pobres, cualquier tonto las engañaba. Cualquier tonto los llevaba al matadero. Triste, pero es la verdad. Los lleva al matadero. Cualquier soquete lo idealizan en lugar de exigirle. Tú votas por un gobernante y en lugar de exigirle, lo endiosas. Estás viendo quién lo ataca, quién lo agrede. Que se defienda solo, tiene todo su ejército con él. Pero bueno, conocer el clima era tener buenas cosechas o ir a despojar a otros pueblos si eres una nación poderosa. Hacerlos que paguen tributo por vivir, incluso en sus tierras, que es lo que siempre le pasó a Israel, a Judea. Los equinoccios, que significa igualdad, equidad. Igualdad en duración de días y noches. Equinoccio literalmente significa noche igual. Tenían que sembrar en el de primavera y cosechar en el de otoño. ¿Por qué la serpiente aparece en todas las culturas? Porque en todas las culturas es el símbolo de la sabiduría y de la eternidad. Sabiduría y eternidad significaba. No, el cristianismo cambió todo. Ha cambiado todo. Porque el cristianismo es oscuridad total. Hijos de Shahar. Todos los dioses mataban una serpiente. El símbolo de la eternidad de la serpiente era porque cambiaba de piel.
creían que se renovaba, que renacía, como los mitos griegos y después cristianos de ir al inframundo. Has predicado a los muertos. Todos los dioses mataban a una serpiente, que era matar a un conocimiento anterior. Son superiores los que matan a los conocimientos anteriores o expulsan demons, genios, ideas. Eso es expulsar demonios, quitar ideas y sembrar otras. O eran los mismos dioses, pero con un nuevo modo de interpretarlos y un nuevo grupo de sacerdotes para explotarlos, pero el pueblo siempre tiene que pagar. Un pueblo derrotado era un dios derrotado. Había que inventar algo nuevo, justificar la derrota y adecuar las creencias, acomodarlas. Su dios era chingón, pero los había castigado, por eso perdía, por eso lo habían derrotado, por eso los esclavizaban, porque su dios los estaba castigando, por Dios. Cuando los judíos se quedaron sin templo 2 veces, dijeron que era un castigo de Dios. Cuando en el año 135 se quedaron sin tierra en la tercera guerra contra Roma, estas criaturas nunca entendieron. Inventaron o modificaron su religión, pero no lo dejaron. Se fueron por el misticismo o la cábala, el esoterismo, porque aquí ya incluye demonios y ángeles. La cábala ya incluye demonios y ángeles. Traen a los griegos aquí con ellos, por favor. Y dicen que no todo está escrito en la Torá, porque obvio, la Torá era para gobernar. Su Dios era superpoderoso y único, y había sido derrotado. Se quedaron, pero ahora sí como judíos, el clásico judío errante. Entonces ahora alegan que no todo, Dios no les reveló todos los secretos, todos los secretos que Dios les reveló a Moisés, Él no los puso todo por escrito. Los otros se los fue transmitiendo a Yahshua, a Josué, y Josué a los ancianos, y así, verbalmente. Es otro invento para seguir viviendo de los que van a darse de topes ahí, y todos aquellos que en diferentes países, sobre todo Estados Unidos y otras naciones ricas, les envían para mantenerlos. El mismo rabino que había ungido a su Mesías, Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que los llevó al matadero, la destrucción y la pérdida de su patria, de su país, ahora les inventaba una nueva religión mística. Fue el rabí Akiva, así lo encontramos, el rabí Akiva. Y por cierto, él incorporó el libro de El Cantar de los Cantares al canon judío, que es 100% erótico, ya lo vimos nosotros, y el libro de Esther, Ishtar. Esther y Mardoqueo es Ishtar y Marduk en hebreo. Y en ese libro de Esther no mencionan para nada al Dios Jehová, pero Rabí Akiva los engañó primero llevándolos a la derrota total y a destrucción con su Mesías, Simón Bar Kokhba, y luego les mete, estos 2 libros son también sagrados, y dice él, no hay libro más hermoso ni más inspirado por Dios que el Cantar de los Cantares. Este era cachondón. La fiesta de Hanukkah, que es la Navidad judía, se celebra en el solsticio de invierno del 22 de diciembre, 21 de diciembre. Depende de cuándo les toque, cambia, pero por su calendario lunar. Pero es Navidad, punto. Cuando ya sabemos todos esos ritos solares, los hemos visto en otros muchos videos y los vamos a volver a tratar. Pero aquí, la fiesta de Hanukkah nos interesa porque Jesús practica estos ritos. Los días empiezan a alargar, el triunfo del sol. En el Talmud, el tratado de Abodá Zará 8a, en el Midrash Bereshit Rabbah, menciona el fuego que Dios había regalado al hombre, dado el temor de a la oscuridad. Relato conectado con el dios griego
Prometeo. Ya todo ha cambiado, ya los judíos piensan diferente. Nosotros, ¿cuándo? Hanukkah. Dedicar, inaugurar, instaurar. Hubo una discusión, hay una discusión en el Talmud, porque el Talmud son debates, por eso va creciendo y creciendo el Talmud. Son debates, no solo con Jesús debatían, los rabinos han debatido siempre entre ellos y no se matan por eso. Hillel y Shammai disputaban sobre el tema de la cantidad de velas, porque una es el portador, una es el prometeo. El que enciende a las demás, pero uno decía que de una sola vez debía encender las 8 velas, una, las otras 8, y otro alegaba que no, que debía encender una y cuando se consumiera esta encender otra y así sucesivamente. El rito está basado en la purificación del templo. Debemos analizar todo esto, no se aburran. El rito está basado con la purificación del templo debido a que Antíoco Epifanes lo había profanado en el año 167, dedicando el altar a Zeus y ofreciendo marranos en sacrificio. Su dios desde luego no pudo defenderse. Existía disputa entre quienes debían ser sumos sacerdotes porque muchos tenían nombres helenizados. Cuando llegó Alejandro Magno fue adorado por todos los judíos, idolatrado por lo menos. ¿Y cuántos no se llamaron Alejandro? Incluso Alejandro Janeo, su esposa Salomé Alejandra, que gobernaron solo 20 años antes que Herodes. Y ella gobernó sola 10 años, Tuvieron una reina 20 años antes que Herodes. Recordemos Yahshua, el sumo sacerdote en tiempos de la primera guerra contra Roma, y muchos otros que con ese nombre, Yahshua o Yeshua, aparecen en esos tiempos. En el año 139 a.C., el Senado romano reconoce la autonomía judía. Después de las luchas, Roma aprovechó el problema que había ahí para irse metiendo a esa área contra los griegos, contra los sirios, contra los partos. Pero poco a poco fueron muy inteligentes, por eso conformaron un imperio. En el 96 a.C. se desata una guerra civil de 8 años entre el rey y sumo sacerdote Alejandro Janeo. ¿Contra quién? Los fariseos. Los fariseos no se la pasaban rezando, eran un grupo político que quería el poder. En el año 63 a.C., Pompeyo mató a 12,000 judíos. Pompeyo, el general romano Pompeyo, fue invitado como árbitro entre 3 grupos que se disputaban el poder: Aristóbulo II, Hircano II y los fariseos. Y los 3 acudieron ante Pompeyo cuando andaba por ahí deambulando para guerrear contra naciones poderosas, y fueron a pedirle ayuda a los 3. ¿Por qué no sabía de aprovechar de eso? Los sacerdotes del templo fueron asesinados en el altar cuando llegó Pompeyo. Los sacerdotes en el altar. Siempre ocurre lo mismo, porque son gobernantes. Las fuentes de todo esto las encontramos en el Talmud, la Mishnah y Gemara, y sobre todo en el Tratado de Shabbat, página 21b. Desde luego en los escritos de Flavio Josefo y en una Biblia católica. Ahí encontramos todo esto. Los saduceos eran un grupo político que promovió seguir con la lucha hasta la liberación. También tenían armas y luchaban. No se trataba de personas que anduvieran pensando en Dios. Hanukkah, la Navidad judía, es fiesta judía, pero celebraban una guerra y el triunfo macabeo. Después de sacrificar sus vidas en un verdadero martirio, macabeos y asmoneos no eran judíos, recordémoslo. El rito de Hanukkah es un rito al dios Sol. El primer dios solar fue Shamash, un dios sumerio tan antiguo que en Golbekli Tepe hay una inscripción de ese dios con un disco solar. En Jerusalén recordemos al dios Shalem,
el Dios de Israel, el Dios de David. Shamash en hebreo significa sirviente, el que ofrece, el portador de la luz. Shamash es la primera vela con la que se prenden las otras de la menorá. El portador de luz la transmite sin apagarse. Por cierto, si tú tienes un conocimiento, sirve a la humanidad, transmítelo a otros. Que no muera ese conocimiento contigo. El judaísmo cambió esos elementos solares en actos históricos. El Logos se hace carne. Lo que eran mitos solares, mitos estelares, mitos cósmicos, ahora están relatando como eventos históricos. Le ponen historia. Las fiestas solares son equiparadas a eventos que no ocurrieron o que son magnificados y novelados para crearse ellos, ese pueblo, una historia fantástica. Trataban de dar respuestas a un pueblo maltratado por su precaria situación. Parte del mito a lo histórico. Perdón. Jesús en los escritos de Pablo aparece como un ser divinizado, como una respuesta al judaísmo sin Dios, sin templo y sin patria ya. Un pueblo sin tierra, no es un pueblo. Los evangelios, escritos una generación después de las cartas de Pablo, son el paso del mito a la historia. Quienes no siguieron a Pablo tuvieron que seguir esperando a un Mesías judío, un guerrero que los llevara al triunfo contra Roma. 2 guerras más y la destrucción y muerte de todos ellos fue lo que consiguieron. Las señales del cielo, del Dios solar, lo vemos en Revelación 12:1. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. ¿Alguien ha visto una imagen de una virgen mexicana, la Virgen de Guadalupe? Que proviene desde luego de Guadalupe, España. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Revelación 12:2. La mujer estaba embarazada, clamando con dolores de parto y angustia por dar a luz. En Revelación 12:3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Están haciendo una nueva religión. Las mujeres que señala la Biblia, una mujer con dolores de parto, son ¿qué? Naciones, pueblos, religiones. Una religión está pariendo a otra. Nace una nueva religión. En Revelación 12:14 dice que la serpiente persigue al hijo y voló ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. De ahí viene la otra nueva religión. De ahí parte. En el versículo 17 dice, el dragón hace la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo parte del desierto. La prédica de Juan, hijo de un sacerdote, es voz que clama en el desierto, preparen el camino para Yahvé. Repite lo que está escrito en Isaías 43. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Elohim. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Desierto en hebreo es midbar. Y palabra, logos, la palabra es dabar. Solo le falta la letra mem. Pero desierto y palabra, voz que clama en el desierto, voz y palabra son lo mismo. Jesús estaba en la Navidad o la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Dice en Juan 10, del 22 al 24, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Era invierno, dice ahí, y Jesús andaba en el templo por la puerta de Salomón.
La primera fiesta de dedicación del templo a su Dios fue por los macabeos. No debemos perder el paso, la vista de esto. El milagro del aceite. Poco aceite duró ardiendo 8 días. Simón Macabeo fue el primero que se nombró a sí mismo rey y sumo sacerdote. Rey y sumo sacerdote. Recuerden estas frases. Predicar el reino de los cielos era intentar imponer por medio de las armas, lógico, el mesianismo, a un rey davídico, un rey y sumo sacerdote sadoquita. Sacerdotes haciéndose la guerra. Cuando Roma conquistó, Roma era el rey y los saduceos eran los sumos sacerdotes. El padre de Juan, muchos sacerdotes se fueron al desierto. Por eso fueron los esenios, porque estaban en desacuerdo con que un no judío fuera rey, no davídico fuera rey, y un no sadoquita fuera sumo sacerdote. Sigamos con el relato de Juan, porque dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dilo abiertamente. El simbolismo de Juan es claro. La fiesta de Hanukkah, dedicación, celebra el triunfo macabeo, un triunfo mediante las armas, un triunfo revolucionario. Si Jesús era el siguiente guerrero que iba a llevarlos al triunfo, debería ya hablar abiertamente. Jesús no lo hizo, tiró mucho rollo sin decir nada, y en el versículo 31, ¿qué dice? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. El cristianismo se llamó antes que nada el camino, el camino. La predicación era para allanar la vuelta del reino de Jehová. Jesús practicaba todos estos ritos judeo-babilonios. Todos estos ritos vienen de dioses babilonios, acadios, sumerios. Por eso debemos estar muy atentos, seguir estudiando para saber quién fue Pablo y quién fue Jesús, desde luego. Vamos a seguir con este estudio.